maiteiroru, mba'éichapa. Amog̃uahẽta peẽme tembiaporã ko'árapegua. Ñemba'apóta ñane arandukápe togue irundypa peteĩ guive irundypa mokõimeve. Vamos a trabajar la página 41 42 de nuestro libro de guaraní. Mba'ajarekopépe he'ipéicha. Mandu'ára, para recordar. Guaraníme jaguereko mbohapýpa, mbohapy taipu ha mbohapypa, mbohapy tai. Que en el alfabeto guaraní tenemos 33 letras y 33 sonidos. No existen letras mudas. Upéi he'i ñandéve ápe, guaraníme manduhepu'atã, el acento tónico, ndojehaíri ñe'ẽ ipuramo hatãve pu'ae pahápe. Ha ojehaíva'erã pu'ae pu'atã noírimo ñe'ẽ pahápe. ¿Qué quiere decir eso? Que en guaraní la vocal tónica, si es final, no lleva acento. Se pronuncia más fuerte, pero no lleva acento. Y si la vocal tónica no es final, tiene que llevar acento. Desapuna. Opo. La vocal tónica es final, por lo tanto no lleva acento. Cuando se pronuncia más fuerte en la última sílaba, no lleva el acento pintado. Camisa. Suena más fuerte la última, no lleva acento. Cangüe. Suena más fuerte la última, no lleva acento pintado o acento ortográfico. Mandujé ojehaí oye guaraní. Ajata, la vocal tónica, la vocal que suena más fuerte no es final, por lo tanto lleva acento pintado. Oga, suena más fuerte aquí, lleva acento porque no es final. Ñume, y pujatabeco ape upesaron dora oguera jamante vara, mandujé ojehaí acento ortográfico. Upei, suena más fuerte la e, oguera jamante vara. Upesa Bellarecó Tinguare Saucaja, la marca de la nasalidad. Guaraníme Tinguare Saucaja. Doyehairi Vara Pundie Tinguarire. Oyehairi Vara Pundie Yuruguarire Tecotevera. La tilde nasal en guaraní se coloca detrás de una consonante oral. Y si la consonante es nasal, no se coloca, no se pinta. Esa buena. Ñande. La ñ ya es nasal, por lo tanto la a no lleva tilde. De, la d ya es nasal, por lo tanto la e no lleva tilde. Anbu a, la y ya es nasal, por lo tanto la u no lleva. Bo u, la o está después de la b, entonces no necesita llevar. A, c, en este caso sí lleva tilde porque la s es oral. Con aba, puso está dentro de lo que son orales, entonces sí lleva nasal la tilde nasal sobre la a. Puso es oral, por lo tanto lleva la tilde nasal. Upeya guarecojina guaraní meñe cuera, partículas, las partículas. Para entender mejor vamos a aclarar lo que son las partículas. Apecha yarecope. Ñe'ẽky serían partículas. Yaguerekohinam bouvegua ha upeigua. Tenemos partículas prefijas y sufijas. Ñe'ẽriregua bouvegua. Partículas prefijas. Son las partículas, las letras o sílabas que van antes de las palabras y van pegados, van unidos. Esa pena. Apeyarekohinam ba'apo. El verbo trabajar. Ba'apo es la palabra. Entonces, para expresar que yo soy el que está trabajando, necesito ponerle una partícula. Vaya, a, se, amba, apo. Va antes de la raíz y van pegados. De, eremba, apo, antes. A, eomba, apo, ñande, ñamba, apo. Ña, si es con palabras nasales. Y ya, si es con palabras orales. Oreromba, apo, va pegado, va antes. Tembapo, fuera un vapo. Son las partículas prefijas. Van antes de la palabra y van unidas. Guaraní moye ñe'ẽky mboyvegua. Partículas prefijas. Upeya guerekojina ñe'ẽky riregua. Havei ñe'ẽriregua y pejẽ teĩva. Tenemos también las partículas prefijas o posposiciones monosilábicas. Monosilábica es cuando tienen una sola sílaba. Y teiva tienen una sola sílaba. Ya veré copeta. P se utiliza con palabras orales, me con nasales.
Ajá, paraguay, te. Van pegados. Es partículas prefijas monosilábicas. Una sola sílaba, van pegados. Paraguay es oral, por lo tanto va a ser te. Ajá, ñume. Ñu es nasal, entonces va a ser me. Yoa es una sola sílaba. Fuera un bajo yoa. Van pegados, ellos trabajan. Wi indica procedencia. O jogawi, una sola sílaba, va pegado. Wa indica procedencia también. Jae, hoga, queregua, ¿de dónde es? Wa es una sola sílaba, va pegado. Di, o wata y sundi, es una sola sílaba, va pegado. Cue, onwe, cue se utiliza con palabras orales, ingüe con nasales. Y yao cue, iñacangüe, acá es nasal, entonces va a ser ingüe. Upeijaguereko ñe'ẽky iñe'ẽriregua upeigua ipehẽtáva. Partículas prefijas y posposiciones polisilábicas. Poli viene de mucho. Cuando hay más de una sílaba va a ser polisilábica. Peijaguereko pv, mv. Pv con orales, mv con nasales. Ojo, yrembe'y pv. Mv con nasales, oñani, ñu, mv. Van separados ya porque es polisilábica, tiene dos sílabas. Guana, oyogua, ao, inmembu con guana. Compró ropa para su hijo. Hanwa, oyapote mbibu karu hanwa. Hizo, preparó la comida para comer. Hanwa, separado porque es polisilábica. Ari, ari, dos sílabas tiene. Oí, mesa, ari. Ojo, ape. Separado. Wupe, debajo. Eguapy, uira, wupe. Tiene dos sílabas, entonces va a ir separado. Esa bolsa nos lleva muy acá. Y nañanera ducape, iba co ape. Co, PTI, irundizape, ¿verdad? 1.4. Ahora sobre las preposiciones. También acá, 1.5, ayer. Upei, ayer sareko, coñe epotire. Observo esta poesía. Apillareko, pues no PTI, epotire, hei, pues. Bueno, geñe epotui, entre saco de la poesía, ñe y mandu geñe jaiba. Palabras con acentos gráficos, acento pintado. Ñe y mandu geñe jaiba, palabras con acento no gráfico, que se pronuncia más fuerte al final y no lleva acento pintado o tilde. Ñe chingua, palabras nasales. Para que una palabra sea nasal, tienen que llevar tilde nasal o la letra M, N, N. Nei, upeya hambueto webe, siguiente página, seibesa. Baepa oye hisacuañe yo ayupe teime, ajay yiquere. ¿Qué se observa en cada oración? Escribo al lado. Yareco apegna, yajechaba, visual, pireanduba, saltil, ñajenduba, auditiva, moñondibeba, comparación, boyoguaba, metáfora, yeyeiba, repetición. Apeyareco ñengüera hueso. Imbaepona y Supe Oyogua. Tiene buen corazón, le compró, le parece a su madre. Y Supe Oyogua, le parece a su madre. Imbaepona y Supe Oyogua. Se mo piro tu asado, me refresca el viento al pasar. Se retu, ja se ojo. Me besó y se fue. Y pura hei asu se mopu agua su. Su melodía es melancólica, entonces me transmite paz. Yasura sa omboyegua. La luna adorna sus ojos. Tayu y potusa uyu. El apache tiene flores amarillas. Upei hei agüero yera peteñi potusa pisa se ajaljuba, ¿verdad? Creo una poesía a una persona que yo aprecio. Ya se trata de aprender a vamos a ver la creatividad de ustedes con una poesía breve sobre una persona a la cual estiman o quieren mucho. Te enseñamos un año de a poco a la pegua a Wiki.